Lo de Coalición Canaria, la verdad que es una cosa asombrosa respecto al representante que estaba allí, que es Samuel Martín, de lo que trasladó a sus compañeros, porque si siguen un poco las redes sociales, el que fuera consejero de Cultura, hoy exconsejero, don Óscar Pérez, a la media hora de tomar la decisión de que se cerraban los centros por parte de los centros de arte, publicaban sus redes... Funeral, sí. Sí, montó un funeral, exacto, es decir, que el Consejo de Administración ha asumido que cierran... Que cierren todos los centros, no, el Museo Submarino... la Casa Amarilla y la calle Fajardo. Y claro, luego nos enteramos que dicen todo lo contrario de una decisión que se toma en el Consejo de Administración, que es radicalmente opuesta, que es autorizarme a mí para iniciar los trámites para los cierres de la Casa Amarilla, lo que tenemos en la Casa Amarilla, que es una tienda. Las salas expositivas pertenecen a centro de datos, que seguirán abiertas, que seguirán exponiéndose, pero nosotros lo que sacamos de allí es una tienda que para nosotros son pérdidas constantes y que no tiene ningún sentido. La Casa Amarilla seguirá abierta, la gente seguirá disfrutando de las salas expositivas. Pero es que eso es importante porque es que se ha dado la sensación contraria, es decir, la Casa Amarilla que alberga museo seguirá siendo museo. Sí, claro, no, seguirá siendo una sala de exposición, perdón. Seguirá siendo una sala de exposición. Pero yo creo que ahí refleja lo que se ha intentado por unos pocos. Es decir, cuando se sale del Consejo de Administración y se aprueba autorizarnos para el trámite, para cerrar los museos, porque eso lleva un trámite. Es decir, Benjamín Perdomo no puede coger la llave, cerrar y ya está, y tirarla a la marea, porque si no me pasaría como a don Pedro Sanginés, que está imputado por saltarse una desaladora por no cumplir los procesos administrativos que lleva. Entonces hay que hacer las cosas como toca y bien. Entonces han dado como la sensación o como el engaño de decir una cosa cuando es la contraria, pero oye, cada uno que asuma sus consecuencias. Luego con el museo, que no es un museo, que es el de la calle Fajardo, la casa de la calle Fajardo, nosotros allí tenemos dos naves laterales, de las cuales una es para dar charlas y la otra es paredes llenas de vinilo. Porque es que no hay ni originales, son todos réplicas. Entonces lo que se hace es, oye, el Cabildo que acaba de firmar con Traxa, el seguir restaurando y seguir restaurando la casa, pues que asuma esa responsabilidad y nosotros sacamos las cosas y nos vamos. Es decir, y que el Cabildo siga con las gestiones de esa casa para que siga en pie. Y del Museo Submarino nos vamos de allí, ahora empezaremos con costas para que eso sea un espacio abierto, que la gente pueda ir a ver las estatuas y que si alguna vez pues alguna se tuerce un poco, pues ir allí, colocarla y que la gente pueda acceder de forma gratuita y que para nosotros nos suponga pues un quebranto. Estas tres medidas suponen de golpe y porrazo pues casi 500.000 euros. Solo eso. Entonces, pues oye, pues hay que ir ajustando todo porque en este momento de crisis, en este momento, es decir, ya no ahora, sino para futuro, la viabilidad de la empresa, pues hay que ajustarla y que cada uno asuma las consecuencias de cada espacio, pero no nosotros, evidentemente. Y Benjamín decía, porque decía Coalición Canaria, entre otras cosas, que precisamente eso que alegaban de la presión ciudadana que habían recibido, que había mucha gente de diferentes espectros culturales, de diferentes ideologías políticas, que habían, digamos, manifestado estas quejas en redes sociales, en diferentes medios de comunicación. ¿Esto es así? ¿Tiene constancia o les ha llegado algo? O... Para nada, que no ha habido ruido. De hecho, la gente se sorprende diciendo, pero qué ruido y qué presión social. Mira, yo creo que esto pasó, y hay un ejemplo muy claro que fue como cuando sacaron los caballos enfrente del castillo, que decían que había una tremenda presión social y cuando ibas allí solo estaba José Juan Lorenzo y dos personas más. Esa es la presión social de la que hablarán, pero de verdad que no ha habido ningún tipo de presión. Sí es verdad que en un momento determinado la consejera Paula Corujo sí es verdad que tuvo que transmitir por esa confusión de que la Casa Amarilla seguía exponiéndose y seguiría abierta, pero lo que nosotros vamos a cerrar es la tienda, se explicó, y el resto, pues mire, presión ninguna, la verdad, no. Es verdad que presión respecto a eso, pero en absoluto. De todas formas, habla del Museo Submarino que tiene que hablar con Costas, claro. Sí, claro, hay que empezar los Claro, trámites. pero Costas recibía, no sé si era una concesión administrativa, ¿no? Sí, claro. Tiene una concesión administrativa que pagamos unos 8.000 euros al año. Claro, pero me imagino que si Costas a lo mejor no recibe eso, dirá, pues si yo no recibo concesión, tendrán que levantar las esculturas. Puede darse ese caso, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se soluciona para que eso sea un espacio abierto y para que sea un espacio de disfrute para todo el mundo, para que pueda ir a verlo, un centro de ocio. Es decir, oye, pues como hay es decir, De Caires tiene varios museos por todo el mundo, no es el primero, este no es único, sino hay varios en Europa, en Latinoamérica, hay unos cuantos, ¿sabes? Que no, entonces será un centro de ocio que la gente pueda ir de forma gratuita, visitarlo y ya está. Y nosotros pues a lo mejor tendremos que seguir pagando esa concesión anual de 8.000 euros. Y ya ha hablado con el escultor para transmitirle que se va a cerrar.
Porque él también recibe un dinero por la venta de merchandising. Tenemos que ponernos en contacto con él, transmitírselo y decir cuál es la nueva política que vamos a seguir y se acabó. ¿Esperan sorpresas? Quiero decir, ¿se sabe todo de ese museo submarino, de la relación contractual que une al artista o a su representante o a quien sea con la institución, quien sea la institución, cabildo, centros, etcétera? ¿Está claro? ¿Tienen ustedes muy claro qué vínculo unía a ambas partes? No creo, las sorpresas llegarán no por ese lado, pero sí encontraremos más sorpresas en el museo. ¿Por qué lado? Porque el museo es una caja de sorpresas y no te puedo adelantar más. Yo claro, lo que pasa es que uno tiene que ir marcando los tiempos, ¿no? Es decir, no, pero sí es verdad que el museo incluye más sorpresas. No se ha acabado aquí las sorpresas del museo, desde luego que no. Cuando se quitaron las esculturas del castillo, los caballos, se llegó a decir como que podía haber presentado una denuncia contra los centros. ¿Se ha presentado por parte de...? No, porque esas esculturas se pusieron sin ningún siguen estando las naves del cabildo? Y siguen estando las naves de Progresa, que son de los centros, que están allí. Nadie nos ha pedido ninguna autorización de traslado, ni absolutamente nada. Esas figuras tienen, y gracias, acuérdate por la presión que hubo hace varios años, que se intentaron comprarlo cuando el autor nos la cedía de forma gratuita durante 20 años, acuérdese de eso. Entonces están allí, están cedidas, están vigiladas por cámaras en una nave y ahí... Llevarse un caballo de hormigón o de lo que fuera tampoco es tan sencillo. No creo que haya cola de ladrones para entrar. Cualquiera sabe lo que puede pasar, pero que esas estatuas fueron colocadas sin ningún tipo de licencia y esas estatuas fueron levantadas sin ningún tipo de licencia y sin ningún tipo de informe. A mí me gustaría preguntarle, Benjamín, por el futuro más inmediato que cambia cada día o cada semana, y hay mucha gente expectante por el día 1 de julio, cuando se levanten de forma definitiva las fronteras internacionales. Entiéndase que no sea obligatorio seguir una cuarentena para quien venga del extranjero al país, y es la fecha que muchos sitúan como la de reapertura real del turismo internacional, ¿no? ¿Cuáles son las previsiones que ustedes tienen, las realistas? Le pido la versión y la visión más realista posible, después de hablar con agentes de viaje, con turoperadores, con empresas del sector. ¿Cuál es el panorama inmediato? Porque hay que tener en cuenta que los centros de arte, cultura y turismo son una de las principales empresas turísticas, netamente turísticas de la isla. Sí. Bueno, de la isla y casi de Canarias. Y casi de Canarias, efectivamente. Pero sin ningún género... Mira, yo en abril dije, en julio hay turismo. Y me llamaron loco. Y fui de los primeros que lo dijo, ¿eh? Me acuerdo en esta tele, creo que dije, mira, ¿te acuerdas? En julio hay turismo. Y a mí me pusieron a caer de un burro. Digo, este está loco, las cosas... Es decir, incluso se podría adelantar hasta el 22 de junio, que es cuando se levanta realmente el estado de alarma y cuando se puede volar y se puede caminar por toda España. Nosotros, es decir, lo que hemos hecho nosotros, y te lo voy a poner en colación, con el presupuesto que hemos aprobado, que incluso hasta Coalición Canaria y Asolanza estuvieron, ¿vale? 17 millones de euros. 17 millones de euros. ¿Qué decimos nosotros? Calculamos lo que hemos ingresado en enero, febrero y marzo, y nosotros decimos, bien, hasta agosto no recibimos un duro, no tenemos ingresos. O sea, todo lo que venga ahora es caído del cielo, por así decirlo. Y empezamos a facturar en agosto, y de agosto hasta final de año, hasta final de diciembre, un 30% de la recaudación comparado con el año anterior, para irnos a los más bajos. Que coincide, perdona Benjamín, con la previsión de vuelos hacia Lanzarote, la que le lanzaba la Sociedad de Promoción Exterior, en torno al 35%. Se mueven en el escenario peor posible, digamos. Sí, no, en un escenario peor posible. Hombre, vamos a ver si hay otra pandemia, y yo no puedo un inciso solo, que aquí dije yo el 20% porque el informe a esa hora era del 20%. Claro, luego se actualizó y aumentó al 37%. Pero lo estaba hablando con Ángel Vázquez en el Consejo de Administración y él decía, es que no puedo garantizar nada porque esto cambia por horas. Es decir, él sacó un informe o su departamento sacó un informe un viernes, pero ya es que el martes estaba diciendo que eso se quedaba obsoleto y que se ampliaba más. Vázquez nos dijo que esa página web, sí, es una página web que en definitiva donde se citan todos estos casos son solamente vuelos que se ponen a disposición de... Ahora hace falta gente que compre esos vuelos. Sí, pero, o sea, no quiere decir que haya un 30% de vuelos llenos ya. Sí, pero eso, es decir, hay muchas reservas de julio, hay muchas reservas de agosto, creo que se va a mover bastante. Mi punto de vista, es decir, porque se veía, al igual que hubo una presión para que las aerolíneas empezaran a volar, ¿mal? Voy a decirlo con prudencia, para que no... Es decir, ahora la presión se traslada a otro campo, que es el hotelero.
el hotelero tiene que abrir. Es como yo lo veo, ¿vale? Es decir, la sensación que yo tengo es la presión se mueve ahora hacia el hotelero, que, por ejemplo, muchas aerolíneas tienen porcentajes sobre hoteles, que están exigiendo que abran y van a tener que abrir. De hecho, acuérdate que hace 2 semanas decían que no abrían y hay gente diciendo que abre en julio y tira para adelante. Entonces, ahora la presión va en otro lado, ahora la presión va en que los hoteleros, o que el si tienen hotelero, 3 apartamentos... El hotelero, entre comillas, está cómodo en la situación actual del ERTE, porque prefiere no abrir con bajos porcentajes de ocupación, pero Sí, claro... Sí, pero ahora vienen los turoperadores que te están diciendo, mire, yo te estoy llenando todos los años el hotel a un 30 o un 40%, usted tiene que abrir. Pero fíjate que hay, Y eso hay es un lo tema... que, y esa es lo que está pasando, lo que está sucediendo ahora en este momento, lo que yo veo y percibo. Yo tengo noticia fresca de justo este fin de semana en relación a un tema que me ha llevado una sorpresa poco grata, digámoslo, porque yo apostaba a que uno de los primeros complejos hoteleros que abriría en Lanzarote, porque es que se dan todas las condiciones, La Santa. Tiene turoperador propio, vuelos propios, turistas daneses, no hay ningún problema, están allí, apartamentos individuales, si quieren no tienen por qué salir, restaurantes, no sé cuántos, pueden hacer bicicleta, deporte, lo que ellos quisieran. Y yo apostaba a que La Santa ya el 1 de junio, bien, pues no va a abrir y por una razón ajena a nosotros o no, porque el gobierno danés ha dicho que cualquier danés que venga a España, al volver, tiene que hacer cuarentena. Claro, falta esa uniformidad también dentro de la Unión Claro, Europea. lo que Pero falta esa es uniformidad se que está Europa dando diga, ahora. oiga, déjense de boberías todos, porque Pero es decir, poco a poco, paso a paso, esa presión llegará. Sí, Al pero igual no. que presionaron a España para decir, mire, usted tiene que quitar la cuarentena, es que si no, no viajamos. Todo eso se irá encajando y yo creo que habrá un espacio europeo en el que se pueda mover la gente. estos 20 días antes de julio, lo decíamos el otro día, yo creo que son claves en el sentido de que las y van a haber directivas, muchos las movimientos directivas para- europeas tienen que empezar a romper barreras porque es que puede pasar eso. Y yo creo que no va a haber ningún tipo de problema. Y luego para... El 30%, que eso yo creo que le interesa a la gente. Ustedes prevén ingresar el 30% en comparación con el año pasado en este segundo semestre del año. Que es una caída muy importante. Por eso decía, porque los centros tienen, como toda empresa, tiene unos costes, personal, mantenimiento... Claro. Y ahora vamos a lo siguiente, es decir, pero porque nos han inculcado eso, ¿vale? Es decir, durante muchos años aquí solo se hablaba de ingresos, ¿no? Yo te estaba enseñando la manita de los ingresos y te decía, oye, mira lo que ingreso, pero nunca nos enseñaron la de los gastos, porque a mí de nada me vale ingresar 28 si gasto 29. Por eso los centros turísticos nunca pagaban el canon al Cabildo. Y esto es irrefutable. La auditoría del 2018 dijo que debían 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 10 millones de euros, que también el Consejo de Administración se llevó para arreglar este tema. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Por un lado, pliegos administrativos, ¿sabes qué vamos a sacar? 36 pliegos que suponen un ahorro de 2,5 millones. Tú estuviste en la rueda de prensa. Está aquí la tabla. Exacto. Se vio la relación de todos los contratos y eso es ir a la máxima. Es decir, esos pliegos serían si yo necesitara pleno rendimiento todo lo que hemos sacado a licitación, con lo cual será mucho menor. Entonces el ahorro no será de 2,5 millones, será mucho más grande. Y luego esto nos está dando tiempo para revisar absolutamente todo. Mira, te he hecho un listado rápido para que la gente más o menos lo entienda. Espacio 48, ese famoso espacio 48 supone un ahorro de 18.000 euros al año. De repente yo me encontré con que una de las áreas de marketing tenía 3 empresas contratadas para hacernos la publicidad. Con una tenemos, son 40.000 euros de ahorro. Los teléfonos estamos pagando, acuérdense, teléfonos a jubilados, a gente con incapacidades, con bajas, es decir, esto era 50 líneas hemos tenido que cortar y hacer unos cambios de telefónica y eso va a suponer un ahorro de 7.000 euros al año, que son 70.000 euros al año. Es decir, el mantenimiento informático de las líneas, teníamos mantenimientos que pagamos 1.200 euros al mes por las tablets, pagamos 4.000 euros por el mantenimiento de las TPV, es decir, todo eso se ha colocado y ahora pues es decir, se reduce a la mitad, con lo cual creo que eran unos 65.000 euros al año de ahorro solo en eso hasta que salga el mantenimiento. Tarjetas de carburante que se le pagaba a los empleados, que eso no está fuera del convenio, se quitó, son 60.000 euros. Una cosa que se hacía que era ilegal y que se habló en el Consejo de Administración era que también que se va a poner, se llevará otra vez al próximo Consejo de Administración, es que se pagaban los asuntos propios. Si tú no te cogías asuntos propios, pagaban. Eso es ilegal.
o coges los asuntos propios o no los coges, pero no se pueden pagar para que no los cojas. Entonces eso va a suponer un ahorro de 100.000 euros. Esa es la gestión que yo me he encontrado aquí, ¿eh? Es decir, aquí cada vez que levantas una tapa, tienes que hacer así y tener cuidado porque esto puede saltar por todos los aires. Entonces, esa organización que nunca ha habido en la empresa, es decir, estamos a piñón, y eso va a suponer un ahorro, pero grandísimo, de todo lo que había que hacer. Los 600.000 euros de los museos, es decir, para cuadrar las cuentas ya no solo hay que irte a los ingresos, sino irte a los gastos. Benjamín, una de las cosas de cara a los cambios que van a tener los centros con esta reapertura del turismo, una de las cosas de las que hablaba también era el tema de las tarifas premium para, digamos, entre otras cosas, aportar calidad a lo que son estos recorridos en los centros. Esto va acompañado de lo que ya nos anunciabas también hace unos meses de querer subir lo que es el precio y por tanto, consecuentemente, digamos, que llegue más un turismo de calidad, que realmente gaste, claro, y no de masivo, digamos. Es decir, aquí lo que se hace es lo siguiente, es decir, nosotros seguimos teniendo los bonos normales, ¿vale? Que se pagan unos 10 euros, 12 euros por entrar a los centros, y luego lo que hacemos es crear una experiencia premium para visitar sitios y zonas que no se habían visitado o que estaban cerradas desde hace más de 30 años, como es Montaña Rajada, Antimanfaya, que ya lo presentamos a los turoperadores y ha sido un éxito, es decir, han salido encantados. Eso ya va acompañado de un aperitivo, de una copita de vino de Lanzarote, un brut de Lanzarote, una cervecita, es decir, que la gente sienta lo que es el paisaje de Lanzarote y el terreno, ¿no? Jameos del Agua también, pasaremos a ver la cazuela y enseñaremos la cazuela, y en Cueva de los Verdes, la zona del espacio geotérmico que hay, que está conectado con el mundo cuando hay movimientos geotérmicos que se centralizan desde la Cueva de los Verdes para que la gente lo vea, ¿vale? Entonces, eso tendrá una entrada superior, y al final, ¿qué me supone la entrada superior si las cosas van caminando como tienen que ser? Al final, apuestas por un producto diferenciado, por mayor calidad, es decir, muchas veces menos gente pero gastando más, pero luego hay una cosa fundamental, esto será la palanca de los precios bajos, es decir, si funciona, lo que te está diciendo es que por entrar a Timanfaya no puede ser 12 euros, porque ir a un parque nacional no vale 12 euros con la experiencia que tienes, no lo vale. Si tú vas a la Alhambra y pagas 18, vas a la Mezquita de Córdoba y pagas 20, y Timanfaya no vale ese dinero, vale mucho más desde mi punto de vista. Y tenemos que ir por esa excelencia. Y aquí siempre luego otra cosa que lo tenía que haber comentado antes, la restauración, ¿vale? Porque se le ha dado muchos palos a los trabajadores respecto a la restauración. ¿Cuál era el problema de la restauración? Que es una cosa que ya hay un equipo trabajando única y exclusivamente en los costes de la restauración. Antes se vendía por debajo del precio, ¿vale? Y después hacían una cosa que es la siguiente. Tú imagínate que yo te digo, ahora con el cambio de cartas que hemos hecho con Orlando, que por cierto, el Castillo les invito a ir porque está siendo un éxito tremendo. Es decir, las ventas van muchísimo mejor sin turistas que con turistas. Es decir, el Castillo, el Castillo los fines de semana está lleno, estamos haciendo cajas de 1.200, 1.800 euros, antes eran 600, entre semanas estamos haciendo cajas de 500, 600, 700 euros, cuando antes era 100, 200, 300 euros, es decir, estamos encantadísimos. ¿Y qué hacían? Escandallabas, ¿no? Imagínate, yo te digo, oye, pues esto lleva una lechuga, lleva una gamba y lleva un tomate, ¿vale? Pero dentro de la compra se marcaba por genérico. Eso quiere decir que si yo te estoy diciendo que para cuadrar bien las cuentas, si esa ensalada, la gamba es del número 1, no me compres la gamba del número 3, porque si no me revientas el escandallo. Yeah. Y eso ya está todo marcado, todo fijado y obligados a centrarse y que no esté a libre disposición de nadie, sino que esté todo encargado. Y esos son miles y cientos de euros. Que los restaurantes estén llenos tiene una explicación, la gente lo quiere probar, lo interesante es fidelizar a la gente que... Te sorprenderías, porque hablando hace poco con gente del Castillo me decía, es que ya hay gente que en estos 20 días que llevamos abiertos, porque no llegamos ni al mes, es que ya han venido 7 y 8 veces. Madre mía, el ERTE se puede estirar, ¿eh? Sí, que es verdad. ¿Sabes? Yo te lo digo, estamos encantados y con el monumento igual. A ver, de todas formas, creo que siguen sobrando trabajadores, ¿no? Porque el actual centro, al final, ¿qué se está haciendo con ellos? Tenemos que acabar, todavía no hemos acabado. Es que tú piensas, para que te hagas una idea, Monumento Campesino puede medir 30.000 metros. ¿Tú sabes lo que es raspar a fondo, lijar a fondo el Monumento Campesino? Eso ha sido una paliza. Estamos acabando con Jameo. El Jameo, para que la gente se haga una idea, el auditorio de Jameo estaba todo soplado por la humedad. Es decir, hemos tenido que restaurarlo casi prácticamente entero.
Pero Porque es que es nuevo, Sí, pero no, Manu, pero no tú es tienes nuevo, más pero no memoria. tenía el mantenimiento El que tenía que montacargas, los tener. camerinos, el todo eso. Pero eso no es tenía el nuevo. mantenimiento que tenía que tener. Es decir, los han dejado abandonados. De hecho, ya vimos cómo estaba el castillo, que el suelo había grasa, pero capas de grasa. Y cuando fue a la rueda de prensa, no sé, estuvieron presentes, el suelo del castillo era una maravilla verlo. Y el Jameos ha sido un cambio brutal. Y Timanfaya es un cambio brutal. Es decir, la sensación de un espacio nuevo se está viviendo y no es fácil. Benjamín, dos asuntos que creo que también se quedaron sin decidir antes del estado de alarma por el coronavirus y ahora pues siguen siendo pues una papa caliente para ustedes, ¿no? Uno, el restaurante que se iba a hacer, que se está haciendo, en los Jameos del Agua, en las instalaciones de lo que era la antigua Casa de los Volcanes. ¿Cómo va ese proyecto y cuáles son los planes que manejan ustedes en el ente público? Y después algo, por lo que ya le pregunté también el otro día en la rueda de prensa, y a ver si se puede concretar un poquito más, por el islote de la Fermina, porque ese es un espacio absolutamente maldito para la ciudad de Arrecife. Nunca se llegó a abrir al público, se han gastado ingentes cantidades de dinero en diferentes etapas, la última a mediados de la década pasada, en torno a 3 millones de euros se perdieron en aquel momento, se abrió, se inauguró, se hizo el cóctel de bienvenida y ahí se quedaron las copas sin lavar del cóctel y nunca más se supo del islote de Fermina. ¿Cuáles son los planes? Porque se vinculaba a los centros turísticos con la apertura del islote. Empiece por donde quiera. La casa de los Volcanes, ¿vale? La Casa de los Volcanes, sabes que hicieron un restaurante ahí, no hay cocina, no está puesta, la intención es no ponerla porque es decir, si ya la restauración, es decir, estamos haciendo un trabajo para rescatarla, para que vuelva a dar beneficios, para que el castillo se convierta otra vez en el centro de negocios que fue durante los 90, porque allí, es decir, iba muchísima gente. Si queremos que el monumento siga tirando, es decir, no podemos seguir cargando de restauración a los centros, porque si no, yo creo que lo querían, es decir, creo que lo querían privatizar directamente, pero no solo la restauración, sino todo en su conjunto. Entonces, lo que estamos haciendo es terminar las obras que se adjudicaron y terminar el museo que se iba a colocar, que iba a un museo en el Museo de la Casa de los Volcanes, y lo que estamos haciendo es intentar, pues ya hemos solicitado la subvención para terminarlo, hemos hecho una serie de cambios y poder hacerlo. Con respecto al islote de la Fermina, mire, yo creo que en esta vida hay que ser responsable. Creo que en esta vida hay que actuar sabiendo y partiendo de que el dinero público, es decir, es como si fuera tuyo y tú en tu casa no los cachas, no lo tiras y no lo botas a la basura. Nosotros nos hemos encontrado con que el islote de la Fermina, para mantener que solo la piscina, el mantenimiento vale 4.000 euros al mes, solo la piscina, han montado una cafetería. Eso es insostenible. Es decir, eso es impensable para cualquiera. Eso no se sostiene con una cafetería para una piscina, el espacio que tiene. Y bueno, y querían poner el famoso proyecto de Smart Island, que eran mesas y sillas, es decir, unas oficinas. Con eso no se sostiene. ¿Qué estamos haciendo junto con el Ayuntamiento de Arrecife y junto con el Cabildo? Intentar dotar a la Fermina de contenido para abrirlo en condiciones, y a veces es mejor esperar 2 meses, 3 meses y hacer las cosas en condiciones con una dotación importante y sabiendo que hay flujo de gente para poder abrirlo. ¿Cuál es el futuro? Como se firmó en el pacto, creo que está firmado en el pacto entre PP y PSOE. Centro de Actividades Náuticas de Lanzarote y de Arrecife. Y estamos trabajando en ese camino. O sea, quitarlo del Marina Colón, trasladarlo... No, el Marina Colón seguiría, porque eso tiene la vela latina. Pero eso es un espacio perfecto para triatletas, buceadores, gente de vela, gente de piragüismo, es decir, todos los deportes náuticos, quitando la vela latina que se encuentra en el cable, que eso sea el epicentro de todo eso, nadadores... ¿Y eso qué aportará a minorar los costes de esa zona? ¿Tendrán que Hombre, pagar? porque tú piensas que, es decir, muchos clubes se pondrán allí, pagarán por utilizar las instalaciones, tendrás una cafetería, le darás uso a la cafetería, es decir... Claro, no es abrir la cafetería y tenerla vacía, es llenarla de gente. Es llenarla de gente, es que el problema está en llenarla de gente y que eso, es decir, sea de disfrute y que haya mucha gente pasando y entrando, porque si tú abres una cafetería, sí, tú vas a tomarte una copa de mayo a septiembre, que hay buen tiempo, o quizás octubre, pero ¿y el resto de los meses? ¿Y mientras tanto se está manteniendo? Sí, tiene un mantenimiento por parte de los centros que asumimos nosotros. Si mañana va una cámara y un fotógrafo, encontramos aquello como una patena. Lo verás como una patena. De todas formas, es que la última vez que se metió Manu por allí, había copas abandonadas. No le entendí bien con el tema del restaurante, el nuevo restaurante de los Jameos.
Entonces, al final, ¿qué va a haber allí? Porque se supone que las obras eran para un restaurante. Pero por eso te digo es decir, que uno tiene que actuar en consecuencia, uno tiene que actuar como si el dinero público no se pudiera tirar a la basura. Es decir, han arreglado esa zona, ¿vale? Es decir, hicieron una cocina que habría que habilitarla y que montarla, pero yo creo que no es momento en este estado de montar otro restaurante más dentro de los centros. Es que es impensable. Es decir, ¿usted se imagina otro restaurante más dentro de los centros, más otra cafetería como el de La Fermina? Dígame usted, ¿hacia dónde quería llevar esta empresa? Entonces, oye, a veces hay que parar. Terminamos el museo, que es para lo que hay una subvención, terminamos el museo, lo arreglamos, lo vestimos y a partir de ahí a caminar, pero no puede seguir cargando de cosas a los centros. Y luego o sea, La Fermina... se paraliza el restaurante de No, de la Casa de los Volcanes. El restaurante de la Casa de los Volcanes, es decir, se termina la zona que había, que ya está terminada, está todo terminado, solo falta recepcionarlo. Ahí iría una cocina que habría que colocar nueva, que no se va a hacer la compra, porque no puedes meter más restauración en los centros, y lo que se hace es terminar de dotar el museo. Dotamos el museo para que sea una visita abierta y que todo el mundo la pueda ver, y ya está. Pero el Y la casa, restaurante se paraliza. ¿Cuál es la palabra? Paralizar. se paraliza el restaurante. Se aplaza, se paraliza. Sí, sí, claro, eso será un espacio abierto, diáfano, de exposiciones. Hay que utilizar bien el verbo porque hay que poder decir que la presión popular consigue cambiar el proyecto de no sé qué. Bueno. Pero sí seguirá existiendo el restaurante que conocemos todos. Claro, el de Jameo, toda la ¿no? vida, claro, el de Jameos de toda la vida seguirá existiendo, seguirá funcionando sin ningún tipo de problema, pero lo que pasa es que metían otro restaurante más dentro de Jameo. No, yo creo que Porque lo se supone trasladaban. que era un restaurante porque ahí iban a hacer por lo del tema de congresos, que también iba a haber como una pequeña sala Pero para nosotros tenemos, congresos. en Jameos hay una cocina, te puedo decir que eso puede medir lo menos unos... Ha habido ríos de tinta con esa cocina, tiene que Tiene- ser buena. no, pero tiene que ser buena. grande, sí. Sí, sí, entonces eso es una cocina muy grande y muy potente como para El dar un problema es servicio que de se nos catering había- a las Jameos. Que eso se no había tiene problema. sobredimensionado el espacio que se quería ocupar con el restaurante en la sala en la Casa de los Volcanes. Caben 700 personas ahí, eso, es decir, lo Eso, tenían para había 700 dudas si podía aguantar incluso, ¿no? el techo de la De cúpula. hecho, hay que hacer un estudio de la bóveda de Jameos. ¿Cuándo se abren, por cierto, los centros? Que no hemos hablado de ellos. Cueva, Jameos... Mira, es que estamos corriendo para terminar, ¿vale? Pero yo creo que entre el 15 y el 20 estamos abiertos, funcionando, para que la gente de Lanzarote pueda disfrutarlos de manera gratuita y que pueda verlos otra vez y redescubrir los centros, ¿no? Con la condición de que consuman en los restaurantes, nada más. Eso van a hacer ustedes, Pero que se van a incentivar redescubra. unas jornadas de puertas Abiertas durante una semana para que la gente vea y demás. Y luego, hoy recibía una llamada de amigo conocido que ya me estaban preguntando de Rentacar, que cuándo empezamos, porque hay gente que está, turismo, que está deseoso de empezar a verlo, turismo que se quedó aquí y que no ha salido fuera y que ya ven las previsiones de reservas que tienen para principios de los julio. centros tienen, claro, nosotros que estamos aquí toda la vida, muchas veces los minusvaloramos o no les damos la importancia que requiere, o ha habido una campaña brutal para tratar de minimizar el impacto de la obra de Manrique, etcétera, etcétera, etcétera. Hay gente que se piensa dos veces el venir o no a Lanzarote en función de si puede o no visitar los centros turísticos. Hay gente a que le gustaría venir a Lanzarote, pero como los centros están cerrados, no vienen porque es incompleto el Lanzarote sin poder visitar los centros turísticos. Y eso es así. ¿Qué ibas a decir? Que te vi sacando papeles por ahí. No, yo era, no, era antes, de hecho, en lo que decía del tema del castillo y demás, que iba a decir que nos lo comentaba Anabel, nuestra compañera, el otro día, que sí que había ido y estaba encantada con el tema de, pues eso, de los cambios, ¿no? Básicamente. Hay experiencia de todo tipo, pero por eso decía yo que lo importante es... Pero pruebas lo con importante, papelería. pero mira, lo importante es decir, yo pienso que toda crisis tiene una oportunidad. Mira, para lo de los cambios, yo creo que los restaurantes de los centros se tienen que, es decir, pasar de ser muy estáticos a dinámicos, ¿no? Es decir, a que tengan vida. Por ejemplo, una cosa que nos va a favorecer son, como con el tema este de la crisis sanitaria, las cartas, pues intentas no usarlas. Hemos hecho unas cartas de DIN A3 que la utiliza el cliente y las tiramos a la basura. Eso nos va a permitir que no tengamos que gastarnos muchísimo dinero imprimiendo cartas muy bonitas y muy, ¿sabes?, para los centros. Y lo que nos va a permitir es que, oye, lo que no funciona lo quitamos. O sea, nosotros no, es decir, por el miedo a imprimir, por el coste que tiene, ¿no? Entonces, oye, si no funcionan las verduras a la plancha en el castillo, pues las quitamos. No pasa nada y readaptamos. Y tenemos que ir buscando poco a poco la excelencia. Vamos, como un restaurante de verdad. Un restaurante de verdad. Un restaurante de verdad. Exacto. Que Sí. tiene que ganar dinero. Que tiene que ganar dinero, Y que tiene que mantener... ¿Y tienen pensado, Benjamín, hacer alguna campaña de promoción de cara a esa reapertura del turismo y demás? Sé que hicieron el famoso vídeo que hemos visto, pero no sé si... Sí, bueno, nosotros ahora, es decir,
dentro, porque claro, aquí hay que diferenciar turismo con nosotros, que son Claro, dos cosas claro. distintas. Sí es verdad que estamos empezando, lo que pasa que no se ve porque no, es decir, porque nuestra estrategia de comunicación tiene que ir dirigida a los sectores que tienen que ir dirigidos. Por ejemplo, hemos preparado una campaña que está caminando con turoperadores, agencias de viajes, en las medidas de seguridad que vamos a establecer, que eso no sale anunciándose en la tele, pero se está promoviendo con agencias y demás. Y luego hay otra parte que es tenemos a nivel de Canarias, es una pequeña campaña de redescubrir otra vez los centros y de volver otra vez a disfrutar de los centros. Bueno, pues tenemos ganas ya también de ir y de ver, de redescubrirlos y de ver cómo han quedado, ¿no? Porque además, después de tanto tiempo cerrado, es como que apetece, ¿no? Es decir, echas muchas cosas de menos y muchas de ellas las tenías en tus mismísimas narices y no las veías, no las utilizabas. Basta que te las quiten para ahora empezar a desear. ¿Algo más o despedimos en el sentido periodístico de la palabra al consejero delegado de los centros de arte cultural y turismo? Oye, como siempre, un placer. Muchas gracias. Y me alegra que la tertulia vaya llenándose otra vez, ¿eh? Ahí estamos también Ir hacia la normalidad. estamos caminando hacia la normalidad. Esperemos no dar un paso para adelante y tres para atrás. Gracias. Bueno, la próxima vez que nos traiga la sorpresa, o más sorpresas, digo, pero auténticas, no anunciarlas y no darlas. No, pero claro, uno tiene que ir poco a poco. Se ha guardado una No que es puedes correr la tan sorpresa del Museo Atlántico. Bueno, Sí, tienes gracias, mucha Benjamín. sorpresa. Muchas Buenas tardes.